Orígenes de los océanos. Nuestro universo nació hace 15.000 millones de años, en una gran erupción que llamamos el Big Bang. El espacio se dilató y miles de millones de galaxias se formaron en el cosmos. Cada galaxia contenía miles de millones de estrellas. También hicieron su aparición los agujeros negros. En una de las enormes espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el Sol y la Tierra ocuparon hace 5.000 millones de años el escenario cósmico. Esta película relata la historia de los inicios de la vida y su evolución. Veremos a medida que el relato se vaya desarrollando formas de vida muy parecidas a las primeras que existieron en la Tierra, la mayoría de las cuales se extinguieron hace mucho tiempo. El Sol, con su inmensa corona, era la fuente de energía que alimentaba nuestro rincón del universo, cuando la Tierra era solo un gigantesco horno. Las primeras rocas empezaron a cristalizar. Lentamente, la Tierra se fue enfriando. Esa tierra era un desierto. Ni animales, ni plantas, ni vida. Y tampoco cielos azules, porque la atmósfera no contenía oxígeno. No había agua en la superficie de la Tierra. Proyectada por las erupciones volcánicas, se concentraba en su totalidad por encima de ella, en el cielo.
La primera lluvia. El agua hirviendo cayó en abundancia durante millones de años. A causa de la masa terrestre y de su posición con respecto al Sol, su atmósfera no se quedó flotando en el vacío cósmico. El agua se mantuvo en la superficie de la Tierra en forma líquida, sólida y gaseosa. Se formaron los océanos. Fue en el agua donde comenzó la vida hace casi 4.000 millones de años. ¿Pero cómo? ¿Pudo haber sido en las oscuras profundidades donde manantiales sulfurosos brotaban burbujeantes, calentados por el magma de la Tierra? ¿O pudo haber sido en charcas de materia orgánica donde el polvo espacial se había depositado? ¿O es posible que los minerales proporcionasen un andamiaje alrededor del cual la materia viva se organizó? ¿Qué era esa vida? Al principio, solo un grupo de moléculas encerradas en una membrana, atrayendo energía del exterior y reproduciéndose, o bien por duplicación, o bajo formas que se alteran y diversifican. Se cree que todas las especies descienden de un precursor común que apareció hace casi 4.000 millones de años. Lo llamamos el Luca, el último ancestro común universal. Los primeros seres vivos fueron las bacterias. Obtenían su energía de una reacción química llamada quimiosíntesis. Algunas criaturas unicelulares, las cianobacterias, utilizaban la energía luminosa del sol para producir oxígeno. Esa fue la primera fotosíntesis, un proceso posteriormente adoptado por la clorofila en las plantas. El oxígeno era todavía un gas raro y un peligro para las formas de vida. Al ser expelido al aire, alteraba lentamente el carácter de la atmósfera y sus propiedades. Hace aproximadamente 1.500 millones de años, la célula desarrolló un núcleo, lo que le permitía proteger sus genes con una membrana que los envolvía. Durante casi 3.000 millones de años, todas las formas de vida continuaron siendo microscópicas y unicelulares. Cada gota de agua contenía un mundo.
700 millones de años después de que surgiera el núcleo, empezaron a aparecer los primeros organismos multicelulares. Con el tiempo, las pautas de conducta básicas de la vida empezaron a imponerse: el movimiento y la alimentación. Ya teníamos una cadena alimentaria. Se había creado un equilibrio entre la vida vegetal y la animal, con la segunda, la mayor parte de las veces, consumiendo la primera. La división celular se ocupó de la reproducción, el sencillo principio de una célula dividiéndose para convertirse en dos. Una réplica asexual. La vida en la línea de montaje, eficaz pero con una acusada carencia de innovación. Algunas criaturas unicelulares empezaron a unir fuerzas, potenciando el tamaño y la complejidad de los seres vivos. La esponja, mucho tiempo considerada una planta, fue uno de los primeros animales que vivió en una colonia. Durante más de 3.000 millones de años, la vida había sido exclusivamente unicelular, hasta que a lo largo de 670 millones de años, los animales marinos invertebrados multicelulares iban a tener su apogeo. Animales minúsculos, junto con microalgas, formaron enormes arrecifes de coral. El coral estaba constituido en su mayor parte por colonias de pólipos, diminutas criaturas tubulares coronadas por tentáculos que atraían el microscópico plancton. Esos minúsculos invertebrados de extraña forma proporcionaban al arrecife de coral casi todo el alimento. Con el tiempo, esos animales multicelulares desarrollaron órganos con atributos específicos. Los ambulacros del erizo de mar le permitían desplazarse, mientras que sus púas lo protegían. La boca y los dientes del erizo de mar estaban dispuestos en un eje. Dicha simetría axial apareció también en las estrellas de mar, las ofiuras y las estrellas plumosas. Este gusano segmentado despliega sus branquias. El oxígeno emitido por las algas monopolizaba cada vez más y más parte de la atmósfera. El cielo adoptó el tono que conocemos hoy. Mientras aún no existía vida en tierra firme,
bajo el mar florecía rápidamente. Hace algo más de 1000 millones de años, la vida sobre la Tierra dio un salto espectacular. Las formas de vida empezaron a reproducirse sexualmente. Las estrellas de mar consumaron innumerables fecundaciones sin tocarse siquiera. Los erizos de mar, machos y hembras, liberaban su semilla en el agua al mismo tiempo. Nubes de esperma entremezcladas con nubes de óvulos. Lo que a nosotros nos parece un derroche, ayudaba a compensar los peligros a los que las futuras larvas se enfrentarían. Una célula espermática podía mezclarse ya con un óvulo y producir un huevo fertilizado, cuyos genes procedían mitad de un padre y mitad del otro. La fecundación trajo consigo la diversidad, la singularidad de cada organismo. Y al abrirse nuevos horizontes genéticos, la evolución puso la marcha directa. Al dividirse, el huevo se transformaba en una larva. Dichas larvas, mezcladas con el plancton, diseminaban la especie. La larva del erizo de mar. La larva de la venera. La larva de la estrella de mar. Todas ellas arrastradas por las corrientes dominantes para madurar y crecer hasta alcanzar la madurez lejos de sus orígenes. Para dar a la fecundación una ventaja adicional, algunas especies empezaron a encontrarse cuerpo a cuerpo. Las babosas de mar, siendo a la vez macho y hembra, iniciaron una cadena de apareamiento. La reproducción sexual fue un clamoroso éxito.
Fue hace 600 millones de años, y la vida, en su infinita variedad, se había impuesto por derecho propio. La diversidad había ganado la batalla. Una de las grandes historias de éxito de la evolución fue la de las copépodas, que eran mucho más numerosas que cualquier otro grupo animal del planeta. Estos diminutos crustáceos eran un importante eslabón en la cadena alimentaria. Arrastrados por las corrientes oceánicas, eran un importante componente del plancton. Una gran parte del plancton era translúcido y gelatinoso. Como algunas de estas criaturas, el cinturón de Venus era muy grande. $3000 metros más abajo, en las profundidades de manantiales calientes y bajo condiciones extremas, la vida continuaba floreciendo. Los minerales del agua hacían posible el desarrollo de conchas y placas óseas. El caparazón del cangrejo cacerola lleva millones de siglos protegiéndole de sus enemigos.
Moluscos como los nautilos han sobrevivido prácticamente inalterados durante 500 millones de años. Después vino el ojo, un gigantesco paso hacia adelante en términos de evolución. Las primeras células fotosensibles empezaron a producir una imagen real. La vista de la jibia estaba ya muy desarrollada. Capturar a una presa ya no era una cuestión de atacar y fallar. El ojo permitía apuntar de forma segura y firme. Cuando más eficiente se hacía la vista, más invisible convenía ser. El pulpo aprendió a camuflarse imitando lo que le rodeaba. Este pepino de mar de casi 2 metros de longitud adoptó el color del fondo marino. En cambio, otras especies de pepinos de mar usaban filamentos viscosos para defenderse. Las armas se volvieron más sofisticadas. Aguijones, dardos y tentáculos con puntas envenenadas como las de esta formidable anémona de mar. La evolución no siempre procedía de forma suave. Hubo varias extinciones masivas debidas principalmente al cambio climático. Hace 530 millones de años, el 80% de las especies existentes murieron. Gran parte de esa fauna en forma fosilizada se ha encontrado en Burgess Shale, Canadá. Afortunadamente, la picaya, la antecesora de todos los vertebrados, se halla entre el 20% que sobrevivió. La lanceta, parecida a la picaya, se considera la precursora evolutiva del pez.
A pesar de su apariencia como de planta, la ascidia era un animal, un pariente próximo de los vertebrados. Entre el plancton había muchos animales, como la salpa y la apendicularia, ambas antepasadas de los vertebrados. Hace unos 400 millones de años, empezaron a aparecer los primeros animales sin caparazón. Tenían una carne compacta y un esqueleto interno. Primero vinieron los peces cartilaginosos, como la raya y el tiburón. Después, los peces con huesos. Todos esos animales de formas extravagantes dan testimonio de la riqueza del proceso evolutivo. El caballito de mar. El pez cocodrilo. El pez pulmón fue una de las primeras criaturas en salir del mar y respirar aire, abundante ya en oxígeno. Se unió a las plantas e insectos que lo habían precedido e inauguró toda una nueva saga, cuando los vertebrados iniciaron su conquista de los continentes. Un capítulo había concluido, otro estaba a punto de empezar. La vida comenzó en el agua hace 4.000 millones de años y lleva existiendo en tierra firme solo 400 millones.